Gracias, señor presidente. En primer término, informar a la comisión que se ha retirado y se ha hecho presente nuevamente urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto Proconsumidor y también del proyecto que está en segundo lugar de la tabla de hoy, el que regula la portabilidad financiera. También han llegado nuevas solicitudes de audiencias en relación al proyecto Proconsumidor, el boletín 12-409-03. Primero, de la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones, reiterando su solicitud, le dijimos que la comisión había acordado tratar el punto el jueves de la próxima semana. El proyecto Proconsumidor. También de la abogada María Jimena Orrego, del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, del vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, señor Claudio Ortiz, y del gerente general de la Confederación de Producción del Comercio, CPC, señor Fernando Alvear. Presidente, la comisión anterior, en la sesión anterior, la comisión acordó recibir a todos en una misma audiencia. Lo sumamos a la lista. Sí. Perfecto. Eso es. Presidente, varios de los invitados me han llamado, me han hecho ver su preocupación respecto a algunas normas y yo les dije que lo más práctico y transparente era que pidieran ser invitados a la comisión y los derivé con el secretario para ese efecto, porque creo que es lo que corresponde. Eso. Cada uno de los invitados y le hacemos ver que son varios otros invitados y que tienen un tiempo. Finalmente definimos el próximo jueves. La idea sería evaluar si podemos destinar 2 horas para esa comisión. ¿No va a ser este jueves? No. Ya, yo este jueves tengo además infancia maratónica toda la mañana para poder despachar los proyectos del gobierno, entonces pediría que no la pudiéramos copar este jueves. Igual estamos citados para mañana, pero portabilidad financiera. Yo mañana no voy a poder estar. O sea, lo aviso de inmediato, presidente. A ver, presidente, yo revisé el proyecto de portabilidad financiera. Les mandé mis notas a todos ustedes en el WhatsApp. Pido perdón por no haberlo hecho con control de cambio en el computador, pero es que estuve haciéndolo entre desplazamientos de un lugar a otro y no tuve el computador a mano. Yo no sé si le pareciera a la comisión que el secretario pudiera revisar mis anotaciones, el ejecutivo también las tenía para efectos de que pudiera decir si le parecían o no, si están todos de acuerdo en las correcciones que hay, a lo mejor sería de fácil despacho aprobarlas. Necesitaríamos la opinión del ejecutivo, que ya las tiene, de hecho me respondió la asesora. Exacto. Eso, y la podríamos mejor despachar rápido sin tener necesidad de que juntarnos mañana. Incluso podríamos hacerlo hoy día en paralelo a la sala, en un rato. Hoy también tenemos Y es un proyecto que importa mucho a la ciudadanía, entonces creo que sería conveniente poder despacharlo si hay acuerdo respecto de las observaciones y no hay otras que los colegas hayan visto. No sé si los demás colegas vieron el de portabilidad financiera. Exactamente, y pidámosle la opinión, mientras tanto, si el secretario nos puede colaborar con la profesional del Ministerio de Economía para ver las indicaciones que básicamente, y que nos entregue su opinión para pedir un ratito en la tarde la posibilidad de juntarnos en paralelo. Presidente, en todo caso, Sí, no.
Esta sesión tiene dos puntos. El primer punto de la tabla es la moción de la senadora Rincón, el senador Elizalde, sobre modificación al Código de Procedimiento Civil y Ley General de Bancos respecto del mínimo de la subasta de los bienes raíces. Pero el segundo lugar de la tabla es precisamente portabilidad financiera. Viene Catherine Tornel, que estuvo en la sesión anterior, y también vienen dos invitados, así que a lo mejor después de esa intervenciones podríamos ver el articulado. Habría que disponer para el próximo jueves, ojalá un horario no superior a 2 horas. 2 horas, pero de 2:30 a 12:30. Bien. ¿Los invitados? Bien. Colegas, entonces vamos a comenzar a continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de la subasta y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Boletín número 12.917-03. Bien, quiero saludar a nuestros invitados. ¿Viene alguno por la prenda pretoria o vienen por la portabilidad financiera? Portabilidad. Presidente, el colega senador Galilea me dice que no hubo espacio para que los asesores de él se juntaran con los míos por este proyecto. Entonces, como estamos con contratiempo respecto del de portabilidad, yo estoy dispuesta a que lo votemos el próximo miércoles, el de remates, para dar el espacio a que se junten los asesores y resolvamos las dudas. Y vayamos directo a portabilidad. ¿Acuerdo? Muy bien. Acuerdo muy bien. Señor secretario, pero entonces, lo votamos el próximo miércoles. Sí. Por favor. A ver, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, de la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Los invitamos a la mesa. Sí, y el Ministerio de Hacienda también. Acá está vino Catherine Tornel. Acá, pero está adelante porque está haciendo. Sí. Hola. ¿Vamos a votar hoy día? ¿Portabilidad? Pero si tenemos otra lista de portabilidad, ¿no? No, pero por eso van a ser de 10 minutos. Que las teóricas... Muy bien, de acuerdo a lo que ha acordado la comisión, vamos a alterar la tabla y vamos a iniciar la continuación del estudio, en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional de portabilidad financiera con urgencia calificada de suma, boletín número 12.909-03. Señor secretario, tiene la palabra. Presidente, la comisión en la sesión anterior acogió las solicitudes para ser escuchados en este proyecto de representantes de la Asociación de Bancos y también los representantes de otra empresa sobre también del tema, que son los que están presentes acá.
De la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras estaría entonces el gerente de estudio, señor Matías Bernier, y la abogada señora María del Pilar Fernández. Se le ofrece la palabra, ojalá en un resumen ejecutivo que permita entre 10 y 15 minutos. Muchas gracias, presidente, y buenos días a todos los senadores, senadoras. También muchas gracias por invitarnos a esta comisión a plantear nuestros algunos conceptos respecto a este proyecto de ley. Aprovecho también saludar a los otros invitados de la Asociación de Empresas de Innovación. También siempre es útil contar con otras visiones respecto a este proyecto. Voy a partir insistiendo en algunos principios que la asociación ha defendido en esta comisión y también en varios proyectos de ley, principios como la inclusión y también la formalización de todos los oferentes de crédito, la igualdad o la simetría regulatoria, que para nosotros son principios que marcan en general las presentaciones que hemos hecho en esta y en otras comisiones respecto a distintas iniciativas legales. En ese sentido, esta iniciativa nos parece que da un salto, fomenta y mejora los tiempos y los plazos para otorgar portabilidad en créditos y de esa manera también fomenta competencia y eso se ve como algo positivo para los consumidores. Quisiera partir con algunos antecedentes que marcan que la movilidad de los créditos no es algo novedoso. Les quiero mostrar este primer gráfico donde mostramos, de acuerdo a la encuesta financiera Hogares que realiza el Banco Central de tanto en tanto, estos son los últimos datos al año 2017, respecto a la pregunta de si renegocian o no las condiciones de su crédito hipotecario desde que se lo concedieron inicialmente. La verdad es que hemos visto un incremento y un nivel en general en torno al 15%, bajó en el penúltimo informe y después subió al 17%. Estamos hablando de respuestas del año 2017. Esto es previo al evento del 2019 donde hubo un movimiento algo más masivo por los recortes de tasa. Y sin embargo lo que vemos es que existe en el producto más complejo de portar, existe la capacidad efectiva de poder hacer esta portabilidad en los hogares. El rol de la tasa juega un rol bastante importante. Esto es bastante cíclico. Los movimientos en el mercado inmobiliario dependen bastante del ciclo, de la etapa del ciclo económico en el cual uno se encuentra. Uno ve que dentro de las respuestas individuales, la respuesta de tasas bajaron es la más relevante. Después hay un otro que agrega una serie de otros motivos que pueden ser desde atención u otras ofertas que hay asociadas. Estos son respuestas a la encuesta financiera Hogares que desarrolla el Banco Central. Es una encuesta bien exhaustiva que habla de condiciones de crédito a las familias. Por eso no se desarrolla con una frecuencia muy alta. Y los resultados están disponibles en el sitio web del banco. Tiene que agregar más alternativas. El otro es casi la mitad. No, como comentario. Presidente, hay que pedirle, por su intermedio, hay que pedirle al Banco Central que revise la encuesta y agregue más alternativas, porque cuando casi la mitad señala otro, está claro que la encuesta no está bien, las preguntas no están bien, del todo bien confeccionadas, independientemente de que la tasa es lo más importante. Gracias, presidente. Prosigo. Para la banca en general, las garantías hipotecarias es un elemento central en la originación de créditos. Como oferentes de crédito, la garantía en muchos casos es respecto al bien más importante que tienen los hogares y también representa probablemente el vehículo con el cual acceden al crédito buena parte de las pymes. Cuando no tienen actividad y registro que puedan acreditar flujos, normalmente son los créditos hipotecarios, las garantías reales, las que generan este acceso al crédito, especialmente en estas empresas de menor tamaño. La asociación ha estado preocupada desde hace tiempo respecto a cómo eficientar y cómo promover más competencia en este mercado, sabiendo que hay fricciones, en particular fricciones que
algunas de ellas escapan del ámbito específico de la banca. Hablo más bien de los registros notariales y los registros en el conservador. Y fruto de eso, nosotros encargamos un estudio a la Universidad Católica. Es un estudio respecto a cómo podemos hacer mejores movilidades de garantías hipotecarias, constituidas en específico por personas naturales y para créditos para vivienda. Lo elegimos así porque era el producto más simple dentro de un conjunto más amplio de garantías reales que se pueden ocupar. Este informe se lo entregamos al Ministerio de Hacienda el año 2018 y este estudio propone varias medidas, tenía conclusiones en este reporte. Algunas de esas conclusiones están recogidas en el proyecto de ley que ustedes están discutiendo esta mañana. Por lo tanto, hay cierta comunión entre cosas que también la asociación ha ido impulsando con el tiempo y este proyecto que viene a materializar lo que digamos, esta mayor portabilidad. Contarles también de ciertas iniciativas que hemos tenido a nivel de la propia banca para eficientar esto. Hay componentes, les contaba, que escapan el manejo de la banca y sin embargo hay otros que sí son resorte de las propias instituciones bancarias. Una de estas tiene que ver con las cartas de resguardo, que son aquel instrumento con el cual se pueden después alzar las garantías una institución con otra. Hemos hecho un esfuerzo importante de parte de la propia industria, motivados por entregar un mejor servicio, de ir acortando los plazos de estas cartas de resguardo. Si se pueden fijar en el gráfico, hacia fines del año 2015, en la práctica, estas cartas de resguardo se tomaban algo así como entre 10 y 15 días hábiles, y hemos bajado a algo así como algo menos de 7 días hábiles en promedio, lo que es una mejora básicamente a nivel de las propias instituciones. Respecto al proyecto de ley, eso respecto al contexto en general, para decirles que hay una sintonía en la industria respecto al tema de portabilidad. En particular, a nosotros nos parece que la portabilidad tiene un foco en las garantías hipotecarias. En otros productos que no requieren garantía hipotecaria o garantías reales, la verdad es que la portabilidad ya existe. Ustedes probablemente han recibido llamadas y en general el público recibe llamadas o los clientes para mover la cartera, hay compras de cartera y en eso hay competencia relativamente sana. Sin embargo, es en este producto donde sentíamos que había algún tema pendiente y es por eso que elaboramos ese estudio, por eso ese estudio lo colocamos a disposición del Ministerio de Hacienda y también celebramos el proyecto de ley en esas materias. No obstante eso, tenemos algunos comentarios específicos para no ahondar mucho más en el tiempo y permitir a los demás visitas que puedan compartir sus opiniones. Entonces teníamos algo así como 9 comentarios. El primero tiene que ver con los plazos que propone la ley para la operación del proyecto mismo. Acá nuestro punto tiene que ver con equilibrar bien cuánto de los plazos es conveniente dejarlos como materia de ley, que son muy difíciles de modificar, y cuántos en realidad sería conveniente llevarlos a un reglamento que se puede ir adaptando a la evolución que pueda tener este mecanismo en el tiempo. Y como motivación podemos decir que los servicios financieros en general, acá no solamente estamos hablando de créditos, pero en general presentan distintas complejidades y también particularidades que requieren del conocimiento específico del regulador, en este caso la Comisión para el Mercado Financiero. Entre ellos hay operaciones y evaluación de riesgo y también del conocimiento de clientes. Y esto es bien importante porque en particular este último término es bastante dinámico y evoluciona con el tiempo. La unidad de análisis financiero puede exigir algo más o algo menos y eso requiere de parte de los oferentes de crédito, en particular la nueva institución que va a recibir al cliente que se va a aportar, probablemente una debida diligencia que puede tomar más allá del tiempo que está proponiendo la ley y por lo tanto nuestra recomendación al respecto sería que eso más bien sea una materia que el regulador establezca y de manera dinámica en la manera que se adapte a las condiciones regulatorias del resto del ecosistema. Por otro lado, los servicios financieros también son eminentemente dinámicos y también van evolucionando conforme a los avances tecnológicos. Puede que
un plazo que hoy día aparezca en la ley, mañana puede quedar obsoleto porque en realidad puede quedar demasiado holgado y tal vez es bueno ponerle alguna exigencia a los oferentes de crédito en adelante. Entonces, el trasladar a reglamentos opera en los dos sentidos, porque puede que haya una carga regulatoria más fuerte o puede que la tecnología permita equilibrar los plazos y hacerlos un poquito más exigentes. Existen en general múltiples actores que también van a quedar sujetos a la portabilidad. No todos ellos tienen ni la exigencia regulatoria ni la capacidad operativa para poder cumplir con los plazos que la ley propone. Y en consecuencia, respecto a este primer punto, el mensaje central que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con que la fijación de los plazos específicos idealmente se pudieran establecer en los respectivos reglamentos y en lo posible también con un informe previo al regulador, que es quien conoce de cerca la realidad y tiene los equipos técnicos para hacer esa evaluación respecto a la pertenencia a los plazos. Esta lámina genera ciertos ejemplos donde los plazos pueden sufrir alteraciones en el tiempo. En particular, certificado de liquidación, hay un plazo de 3 días hábiles para emitir el certificado por parte del proveedor inicial y ese puede ser apropiado para productos y operaciones que son estándares. En particular, un crédito con garantía real para vivienda es bastante estándar, pero no es el caso de algunas operaciones algo más complejas. Cuando uno está aportando un producto que tiene seguros en curso, hay operaciones no reconocidas que hay que aclarar, hay temas de garantía. Esos plazos pueden ser algo estrechos hoy día, puede que se regulen mejor o la tecnología permita resolverlos más adelante. Y hay otros aspectos que a mayor plazo, desde la lógica de un regulador, podría ser deseable para resolver algunas contingencias como los cheques que están emitidos y no cobrados, que también quedan, digamos, está resuelto en la ley, sin embargo, desde el punto de vista del cliente, puede ser algo perjudicial. También voy a saltarme la portabilidad financiera con subrogación, pero ahí básicamente están los temas de los deudores, fiadores, mandatarios judiciales, que también pueden generar algunos plazos extra que escapan de la posibilidad de los oferentes de crédito de poder cumplir esos plazos. Y los seguros asociados a crédito normalmente toman las compañías también toman una debida diligencia respecto a quién es el sujeto, a quién tienen que asegurar, ahora ya desde otra institución, respecto a los productos de crédito que se están portando. Algunos de esos créditos son bien estándares, pero no es la realidad de todos los créditos. Por lo tanto, algunas compañías exigirán algunos exámenes o alguna documentación adicional de parte del cliente que se está aportando que podría generar plazos adicionales. Todo esto solamente para ejemplificar que los plazos puede ser conveniente establecerlos en un reglamento que tome en cuenta esto y que también se pueda ir adaptando al tiempo conforme la tecnología y la regulación avanza. El segundo comentario que tenemos tiene que ver con el artículo 17. Y que en este punto de los plazos lo que ustedes sugieren es, voy a ponerlo exagerado, que no haya ningún plazo y que todos los plazos estén derivados a un reglamento hecho por la CMF, o tienen así artículo por artículo en que este plazo debería ir reglamento y este plazo está bien, ¿cuál es la...? No sé si hay algún representante del Ejecutivo. Ya. Sí. Lo que pasa es que a mí me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo sobre este tema después. Porque cuando se plantea que el regulador es quien debiera conocer mejor los plazos, yo entiendo que el regulador fue consultado. Entonces me gustaría saber la opinión del Ejecutivo. Eso, para formarme después una opinión. Ok, muchas gracias, presidente. Voy a aprovechar por su intermedio responder la primera consulta. Yo creo que una cosa es haber consultado al regulador en el tiempo inicial de la ley y la propuesta nuestra en realidad es, si van a establecer plazos, establezcanlos con visión de futuro de manera que se equilibren
esta evolución que puede haber regulatoria, en particular regulaciones de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, que requieren una debida diligencia y pueden ser más intensos en el tiempo o tal vez más laxos, y también la evolución de la tecnología. Por lo tanto, nuestro punto de vista al respecto es más bien que todos los plazos establecidos en la ley sean más bien plazos máximos y bien holgados, de manera que la regulación permita tener algo de margen de maniobra en esto. Hay un plazo adicional, si me permite, presidente, respecto a las excepciones. Porque la ley establece plazos y nos ponemos en un caso donde el país funciona de manera normal y tenemos evidencia reciente de episodios donde el país no funciona de manera tan normal. Y por lo tanto, aquellos plazos que en tiempos normales resultan razonables, es sano tener la posibilidad que el regulador permita, ponderando los hechos y la capacidad de las instituciones reguladas, establecer ciertas vías alternativas para poder cumplir la portabilidad. Siempre no relajando los estándares, sino más bien adaptándose a las situaciones que existen concretamente en el día a día. Por tanto, nos parece que una regulación que esté más bien en el ámbito regulatorio y no normativo en la ley permite esa flexibilidad de poder compatibilizar evolución tecnológica, intensidad regulatoria y también las contingencias que pueden surgir más allá de lo que se plantea como el caso más feliz. Gracias, presidente. Me gustaría que me explicara por qué están solicitando mayor plazo para el tema de las garantías, entre ellos los seguros. ¿Por qué se requeriría un mayor plazo para esta figura? Presidente, gracias. Esencialmente lo que estamos pidiendo, senadora, es aquellos plazos que no dependen de los oferentes de crédito, y lo expliqué hace algunos minutos. Hay seguros que son bien estándar y que en general es muy fácil de poder, entre comillas, portarlos, que un mismo cliente de crédito pueda cambiarse a otra institución y el seguro opera de manera estándar. Sin embargo, hay productos financieros que tienen asociados seguros que son más específicos, que requieren de una evolución del sujeto de crédito, que demandan más tiempo de parte de las mismas compañías de seguro. Son en esos casos donde probablemente la ley no se pone en ese caso, y probablemente los tiempos de evaluación de parte de la compañía de seguro pueden ser algo mayores. Nos referimos a esos casos y donde creemos que la Comisión para el Mercado Financiero, como regulador tanto de las compañías de seguro como de los oferentes de crédito bancario, podría ser una buena instancia reguladora que puede tener a la vista ambas caras de esta portabilidad, al menos en la parte de seguros. Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en los plazos, en el proyecto que ingresamos inicialmente tenía solo unos pocos plazos establecidos por ley, porque veíamos una ventaja en que finalmente fuese la CMF, a la luz de la experiencia de cómo iba funcionando este proyecto, de cómo se iban adecuando los agentes, que fuese ajustando los plazos, y teníamos que los plazos finales se iban a determinar en el reglamento. Pero luego en la Comisión de Economía de Diputados les preocupó a los diputados que toda esta cantidad de plazos quedaran determinadas por reglamento, porque veían ahí una posibilidad de que se desprotegiera al cliente, y determinaron en base a eso que todos estos plazos quedaran fijados en la ley. Y algunos de ellos en el reglamento, tanto en la ley como en el reglamento. Nosotros estamos consultando previamente a la CMF y por lo tanto tenemos recogida la visión del regulador. Efectivamente, con los cambios tecnológicos, los plazos se pueden ir acortando. Entonces, la única duda que yo tengo es, desde el punto de vista jurídico, la diferencia entre que se regule vía ley, vía reglamento, respecto de las eventuales sanciones en caso de incumplimiento. Porque si no hubiera diferencia, tiene más sentido que se regule en el reglamento, porque el reglamento puede irse actualizando de acuerdo a la nueva experiencia y, por tanto, el estándar puede ser más exigente con el paso del tiempo. Obviamente, permite que la CMF pueda, tiene la flexibilidad necesaria para
para regular excepciones. O sea, me parece que el reglamento tiene la particularidad que es mucho más flexible. Y en esta materia estamos viendo que las cosas cambian con una celeridad que superan con creces los ritmos legislativos. Pero el tema es, porque se había una aprehensión de los diputados a propósito de la protección de los clientes, el tema de la diferencia que hubiera desde el punto de vista jurídico entre que se regule vía ley y vía reglamento. Si no hubiera diferencia sustantiva, yo creo que tiene mucho más sentido que esté en el reglamento. O que en la ley se establezca un plazo máximo, pero que sea más bien holgado y que vía reglamento se pueda cortar. Pero buscar una fórmula que efectivamente la CMF tenga la herramienta para ir elevando los estándares cuando corresponda, y si hay obviamente productos que tienen un grado de complejidad mayor y por tanto la portabilidad requiere de mayor tiempo, bueno, establecer las excepciones correspondientes. Me parece que es más inteligente esa fórmula. Ahora, hay una consulta concreta realizada por el senador Elizalde en relación al aspecto jurídico entre lo que significa la ley y el reglamento. ¿Quién determina esa...? Entenderíamos en primer término que son los mismos efectos en términos de sanción en caso de incumplimiento del reglamento o incumplimiento de la ley. Pero lo estamos verificando. Estamos verificando, pero en primera instancia entenderíamos que son los mismos efectos en términos de sanción. Sería importante tener un informe jurídico del Ministerio de Hacienda o la Comisión para el Mercado Financiero que pudiese traerlo aquí a la Comisión. Sí, no, podemos revisarlo con la Comisión y traer un informe formal que se refiera a ese aspecto. Presidente, yo respecto al tema de los reglamentos y los plazos, creo que obviamente cada tipo de crédito es distinto. No es lo mismo un crédito hipotecario que un crédito de consumo. No es lo mismo garantizar una tarjeta de crédito que garantizar un crédito de consumo o un hipotecario. Y en esa línea me inclino, dependiendo cómo lo redactemos en la ley, para ver el resguardo que creo que tiene sentido plantea el senador Elizalde, la posibilidad de que sea vía reglamento específico, más de uno, no uno. Y yo creo que habría que ser capaz de distinguir los créditos de consumo, donde estén las tarjetas de crédito abiertas y cerradas, el tema de los créditos hipotecarios y prendarios y el tema de los créditos de consumo en general. Poner probablemente, y habría que verlo, no sé si lo ha estudiado el Ejecutivo, un plazo máximo al que se deban acoger cada uno de estos tipos de crédito, porque probablemente la preocupación, presidente de la Cámara de Diputados, era que al no fijarse un plazo o un marco de plazo dentro de la ley, quedara obviamente desprotegido o pudiera quedar eventualmente desprotegido el consumidor. Pero si uno pone un plazo máximo y este se ajusta según el tipo de crédito y operación en el reglamento, creo que podríamos salvar el punto y recogeríamos lo que fue la discusión en la Cámara respecto a este tema. Muchas gracias, presidente. El segundo comentario es más específico, pero nos parece importante resaltarlo. Tiene que ver con el artículo 17 del proyecto de ley, en particular con la portabilidad para créditos que están caucionados con una garantía real con cláusula de garantía general. Para el caso de la portabilidad de créditos sujetos a una garantía real con cláusula de garantía general, el proyecto señala que la subrogación opera, y acá es literal, desde el momento en que todas las obligaciones incluidas en el certificado de liquidación hayan sido debidamente extinguidas o pagadas por el nuevo proveedor. Y asimismo, en el inciso siguiente, se recalca que la existencia de obligaciones adicionales no incluidas en el certificado o de productos que no se terminen o se extingan por el solo hecho del respectivo pago no afectarán el beneficio exclusivo del nuevo proveedor. Y por tanto, de este modo, cabe la posibilidad que un antiguo acreedor pierda la garantía sin haber operado el pago de todos los créditos que estaban caucionados, por ejemplo, no estar cubiertos en la solicitud o por la oferta de portabilidad, y por lo tanto se afecta el valor de la garantía. En ese sentido, lo que proponemos es que con el objetivo de no afectar el valor y con ello el uso de las garantías, que pueden quedar finalmente descubiertas desde el proveedor original, se propone acotar la aplicación de la ley a créditos sujetos a garantías específicas, como vivienda, e implementar la portabilidad de garantías generales para una segunda etapa, una vez que se evalúe bien
esto que puede quedar como un área gris para el oferente de crédito original. Sobre este punto, lo que pasa es que es una práctica generalizada, o sea, no sé cuánto generalizada, pero parece más generalizada de lo que se cree, que los bancos cuando otorgan crédito hipotecario establecen una doble garantía. Establecen la garantía por el crédito hipotecario, la garantía hipotecaria estoy hablando, y aprovechan y ponen una segunda garantía respecto de la totalidad de las deudas que ese cliente pueda tener con el banco. Y por tanto, y además le dicen, y además si pilla descuento de cuenta corriente, el dividendo que paga es más caro, entonces, a través de la fidelización. Entonces, de esa forma se establece una garantía particular y general. Y te puedo interrumpir, ¿Sí? presidente, y además le exigen, cuando le otorgan créditos, que tienen que tener cuenta corriente con el banco para otorgar el crédito. Entonces, pero sobre la garantía en particular, entonces ¿ah? Además. Entonces el problema es que, claro, es que la práctica es que siempre existe la garantía general asociada a el crédito hipotecario. Entonces, claro, yo entiendo que usted plantea que se haga una diferenciación por el efecto negativo que estaba planteando que se genera. Pero lo cierto es que prácticamente ningún banco otorga solo la garantía, además como estos son contratos de adhesión en rigor, y los redacta el banco, el cliente además no simetría información, etcétera, el cliente fino, porque lo único que le interesa es que comprar la casa, y ahí siempre viene esta hipoteca que tiene estas dos garantías, digamos. Entonces, planteo ese punto. Presidente, agradezco la pregunta y efectivamente es la práctica. Disculpe. Podríamos dejarlo terminar. Es que como es el mismo tema. No, lo que pasa es que efectivamente leyendo bien el artículo 17, lo que vendría a ocurrir es que las hipotecas o la garantía con cláusula de garantía general pasarían a ser, o sea, con la aplicación de este artículo tal como está, pasaría a ser una especie de extinción en la práctica. ¿Me da la impresión? Sí, esa es la ley. O sea, eso es lo que quiero saber del espíritu de la ley, de que en la práctica, porque lo que ocurre con esto es que ningún banco se va a exponer a dar más crédito o otros créditos con cargo a una hipoteca que estaba tomada por para un crédito específico, porque en cualquier momento el cliente, de acuerdo a esta ley, se va a poder cambiar de banco, va a tener derecho a llevarse la hipoteca y todas las demás obligaciones que tenían en el banco 1 quedan sin garantía general. Eso es lo que dice el artículo. Entonces, ejecutivo. Entonces quiero saber si eso es lo que efectivamente quiere promover la ley, que la práctica, que no sé si está generalizada en el mundo, pero lo que existe en Chile, de que solo existan en el fondo garantías específicas y que se vaya terminando con la práctica de la garantía general, que es lo que ocurriría con la aplicación de esto. Entonces quiero saber si, vuelvo a repetir, si esto es un objetivo de la ley o si no quedó tan bien. Ahora, esto, ojo ejecutivo, porque cuando uno lo mira con una persona, uno podría encontrarle cierta... Pero cuando uno piensa en pymes, en empresas chiquititas, en que la garantía en la casa del empresario, el pequeño empresario, y que necesariamente va a ir tomando créditos asociados, esto sí puede tener una... Sí, pues ya el costo cada vez que se escribe. Claro, pues puede tener una cosa compleja porque les está restringiendo el crédito y, teóricamente a ese pequeño empresario. Entonces, este es un tema que me parece muy relevante, entonces quiero saber cuál era el objetivo efectivo del artículo 17. Gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros,
entendemos que ya en el mercado viene disminuyendo ostensiblemente el uso de garantías generales y son mayormente lo que existe garantía específica y que ya existía esa tendencia en el mercado. No obstante, nosotros nos estamos haciendo cargo acá de aplicar un tratamiento diferenciado para garantía específica y para garantías generales. Es cierto que acá no se aplica esto de que porque yo me voy con mi garantía hipotecaria, se pierden el resto de los créditos que estaban cubiertos en términos de garantía general, porque solo se puede trasladar la garantía general hasta que se pague el último crédito cubierto por esa garantía general. Entonces, en nuestra opinión... ¿hay alguna prelación? ¿Prelación entre qué? No, pero- Prelación ¿Hay de- alguna prelación? O sea, entendemos que, perdón, pero presidente, porque es un tema súper importante. Yo tengo un crédito hipotecario y tengo asociado otros productos al banco. Y tengo una garantía específica y una garantía especial. Y usted me dice que uno se traslada con la garantía hipotecaria específica, pero sigue habiendo una garantía para las demás deudas, pero usted dijo es que no era así. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, y de ser así, ¿cuál es la prelación? ¿Hay una prelación? Presidente. Es que, presidente, yo le propongo que leamos exactamente lo que dice el texto. Lo que dice: en caso de que un nuevo crédito, o sea, crédito en el banco 2, ¿ya?, subrogue al crédito inicial, crédito que estaba tomado en el banco 1, y este último esté caucionado por una garantía real con cláusula de garantía general, es decir, estaba garantizado con mi casa, que además tenía una cláusula de garantía general, Garantiza los otros créditos. otros créditos de consumo, de cualquier cosa que yo haya pedido. Pasará, o sea, la garantía, la hipoteca sobre mi casa, pasará a beneficiar exclusivamente al nuevo proveedor. Es decir, se pasa al banco B, al banco 2, para el nuevo crédito que yo tomé, que subrogó el crédito original que yo tenía en el banco 1. Y caucionará la totalidad de las obligaciones que el cliente contraiga con o sea, con el banco 2, desde el momento en que todas las obligaciones incluidas en el certificado de liquidación hayan sido debidamente extinguidas o pagadas por el nuevo proveedor, que era el crédito. Todos. Pero no solo es el crédito, perdón. Por su intermedio, presidente, no solo es el crédito hipotecario que tenía con el original, sino que son todos los créditos incluidos en el certificado de liquidación, por ejemplo, crédito de consumo, tarjeta de crédito. Entonces, se está protegiendo que todos los créditos con el proveedor original queden pagados antes de que la garantía cambie de beneficiario. Entonces, el proveedor inicial queda adecuadamente protegido. Yo creo que la redacción es un poco equívoca, porque Porque dice que solo exclusivamente continúe. Sí, presidente. Sí, sí. Pues, podemos agregar algún texto que clarifique aún más, pero el funcionamiento de esto, el funcionamiento de esto era dejar adecuadamente protegido al proveedor inicial de lo que se pactó inicialmente. Exacto. Todos los créditos, si es una garantía general, quedan todos protegidos y esa garantía no pasa a beneficiar al otro hasta que se haya pagado el último de los créditos que estaban cubiertos por la garantía. Sí, esa es creo que hay que redactarlo un poquitito más. Todo este tema es fundamental. Fundamental, porque yo estoy consciente de lo que plantea usted, pero por otro lado, la idea es que haya portabilidad, porque si hay portabilidad hay competencia y la gente se va a poder pasar de un banco a otro y eso va a obligar a que ofrezcan mejores condiciones, en lo posible bajen las tasas, etcétera. Y la competencia, bienvenido sea. El punto es que, al final,
cuando los bancos otorgan el crédito hipotecario y la garantía general respecto de otros productos que pueden tener porque las tarjetas de crédito o la línea de crédito pueden ser cuantiosas en cuanto a su magnitud, a su monto, pueden de esa manera mantener retenido al cliente, porque el nuevo banco no lo va a recibir diciendo, oiga, pero usted tiene esta garantía, pero la cantidad de deudas que tiene por el otro lado, con esta misma garantía real, hace poco atractivo que yo me lo traiga, porque si la garantía que usted me está teniendo no es suficiente. Entonces, ahí es donde yo digo que, y estoy con la práctica, que o sea, a mi entender, si una persona, si yo tengo productos con un banco y el banco ya me los concedió y después me otorga un crédito hipotecario, yo no entiendo por qué el banco ese crédito hipotecario lo transforma en una garantía general. ¿Cuál es la lógica para transformar en una garantía general? Porque ya me concedió otros productos antes que el crédito hipotecario. Porque al transformar en una garantía general hace que el cliente no se pueda trasladar. Porque en definitiva, esa nueva garantía no es suficiente y el banco le da el otro banco le da el crédito hipotecario a medida que haya una garantía hipotecaria que es la propia casa. Entonces, ¿cómo evitar, digamos, que la portabilidad sea una aspiración, pero no una realidad, como resultado de esta garantía general? No sé si me he explicado en esta materia. Ya. Yo lo que entiendo es que cuando uno pide un crédito hipotecario o cuando finalmente uno hipoteca su propiedad sobre un crédito, los créditos futuros podrán constituir garantía general si es que finalmente el cliente acepta, por nuevos créditos, pero no por créditos anteriores. Sí, pero como las líneas de crédito y las tarjetas se van renovando, siempre es un crédito futuro. Porque se repacta, Sí, pero no es automático. Tiene una naturaleza especial que es como una especie de repactación automática. Está bien, la repactación es automática, pero la garantía no. La garantía uno tiene que expresarla en un documento. Es decir, a mí yo solicito un crédito, y pongo una propiedad hipotecando ese crédito. Lo anterior que yo haya tenido no está garantizado por esa hipoteca, pero lo futuro, si es que yo acepto, lo garantizo. Sí, porque como esa adhesión lo va a aceptar y la renovación automática de la Ahora, lo que yo sí, de la tarjeta va a hacer que sea siempre deuda futura. Lo que uno comparte sí es la aprehensión que tiene el senador Galilea en relación a la redacción que tiene el artículo 17 y un poco lo que hace mención don Matías. Bueno, tenemos un punto que es resolver este artículo 17 con una nueva redacción y le voy a pedir a don Matías que continúe con su presentación. Muchas gracias, presidente. Sobre este punto, yo creo que los mismos senadores hicieron el punto que queríamos destacar. Con las aprehensiones también, si nosotros compartimos el espíritu de lo que plantea el senador, pero básicamente nos focalizamos en que la redacción podría deteriorar la calidad del concepto de garantía. Y pensando no en la persona natural, porque esa persona natural normalmente, por otro artículo, va a aportar todo. En realidad, el nuevo oferente de crédito no va a poder portar partes de todos los créditos rotativos, como usted señala, es todo o nada. Entonces, en ese caso, en realidad está relativamente cubierto. Más bien nos centramos en la pequeña empresa o en el microempresario, en la persona natural con giro, que normalmente tiene otros créditos asociados y que a ellos sí se le exige la garantía general, y que a ellos puede ser algo más discrecional la portabilidad de los productos. Entonces tiene que ver más bien con la calidad de la garantía, entendiendo toda la discusión que se ha hecho acá. Voy a avanzar, presidente. El tercer punto tiene que ver con el artículo 21 del proyecto de ley que establece que en el nuevo crédito no hay devengo de intereses por el plazo que transcurre entre la celebración del referido nuevo crédito y el pago que tiene el segundo oferente de crédito al cual se portó, el pago del crédito inicial al nuevo proveedor. Respecto a esto, el punto que queremos hacer acá es que los créditos en general hay que reconocer el costo de oportunidad del dinero, y esto no es consistente con la práctica con la cual se originó el crédito, que en la práctica el crédito tiene una fecha de inicio, por la cual ya se desembolsan los montos desde el punto de vista del cliente de crédito, y la operación vigente, por ejemplo, en mutuos hipotecarios, el contrato se perfecciona cuando se le entrega el dinero al cliente, que eso se perfecciona normalmente en la escritura,
y de tal manera que lo que solicitamos es que el devengo de intereses en realidad se realice desde la aceptación del contrato de crédito con el nuevo oferente, que tiene todas las condiciones que la ley establece, pero a partir de ese minuto el nuevo oferente de crédito ya establece un vínculo con el nuevo cliente y por lo tanto ya hay un crédito hacia él. Lo que pasa es que Doble dividendo, ese es el problema de esto. con los plazos, señor presidente, este es un punto donde estamos discutiendo respecto a volvemos al punto 1, respecto a los plazos. Acá no estamos hablando de periodos digamos, ciclos de un mes donde se pagan 2 dividendos, más bien estamos hablando de aquellos días, en qué minuto expira la obligación del cliente del crédito con su oferente 1 y cuándo continúa el oferente 2. Se puede generar un vacío si es que uno no establece que el devengo se realice hasta la aceptación del crédito. De otra manera, el primer oferente de crédito, señor presidente, él va a seguir devengando los intereses hasta el día que realmente le paguen el crédito, que se pueda aportar la garantía y por lo tanto desde el punto de vista del cliente no hay doble pago de dividendo, lo que hay es una continuidad en el devengo de los intereses. Muchas gracias, señor presidente. En este punto nosotros creemos que no tiene razón la asociación en la preocupación que está planteando porque el cliente se vería afectado negativamente pudiendo verse en el caso extremo pagando 2 dividendos, que es justamente uno de los principales problemas que queremos resolver, y en el caso en que no alcanza a ser un mes, pagaría doble interés por 2 créditos a la vez, que tampoco corresponde y no va con la idea de portabilidad, con el espíritu del proyecto. Pero adicionalmente, el proveedor nuevo, si tiene disponibles los fondos, que es lo que plantea la asociación, entonces siempre en ese mismo momento que tiene disponibles los fondos va a poder pagar los créditos con el proveedor antiguo. Entonces depende de ellos no tener dinero disponible inutilizado. La palabra, senador Elizalde, Lo pero... que pasa es que no devenga vamos a uno, no senador. devenga interés mientras entre la aceleración del referido crédito y el pago del crédito. Bueno, yo creo que esta norma es un incentivo para que el Banco 2 le pague al Banco 1 lo antes posible. Y por tanto, si el Banco 2 paga rápido, Senador Galileo. se evita ese problema, pero es un incentivo. Pero lo que no me parece razonable es que el cliente pague o 2 dividendos o 2 intereses, o con días que se superponen en que le esté pagando interés al Banco 1, esté terminando de pagar los intereses al Banco 1 y al Banco 2, porque el Banco 2 no le ha pagado al 1. Entonces, si se perfecciona un contrato con el otorgamiento del dinero, bueno, entonces esto es un incentivo para que el Banco 2 corra a pagar al Banco 1. Senadora Rincón. Presidente, de verdad, me parece en buen chileno una frescura. O sea, siempre le pasamos la pelota al cliente, de una obligación que no es del cliente, de una responsabilidad que no es del cliente. Aquí el que tiene que materializar esto es el banco. Entonces, de verdad, creo que basta. Yo creo que este tipo de cosas son las que integran a la gente. Ahora, Ejecutivo, lo importante es saber si está bien protegido en el articulado lo que ha planteado la Asociación de Bancos, porque si no está bien protegido... Muchas gracias, señor presidente. Nosotros entendemos que está protegido en el sentido que si el Banco 2 tiene los incentivos, el nuevo acreedor, que si tiene los fondos disponibles para pagarle al antiguo, le debe pagar lo antes posible y en el extremo podría ser el mismo día de celebrado el contrato o al día siguiente. Entonces estamos hablando de plazos muy cortos y el poder para acortar lo más posible esos plazos está en el nuevo acreedor. Entonces, los incentivos están alineados con el espacio que tiene para operar. El cliente está debidamente protegido. Está debidamente protegido Y no va a quedar porque el cliente queda libre de este pago de intereses una vez celebrado el contrato, que es lo que depende del cliente. Ok. Muchas gracias, presidente. El cuarto punto que queríamos plantear a la comisión tiene que ver... ¿Ah? Se hizo la... Disculpe. No se trata de eso, senador.
Si quiere me explayo un poco en el punto. Nuestra preocupación... Sí, pero nuestra preocupación para la tranquilidad de ustedes y no tiene una connotación de aprovechamiento lo que estamos planteando acá, sino que a la vez, al igual que en los otros artículos, era que se pueda dar un espacio, al menos teórico, para que haya una suerte de bicicleta donde no hayan devengos sistemáticos de pago de créditos. Un oferente que tenga una oferta en el oferente 2, que se porte al 3, al 4, y durante la tramitación de las distintas celebraciones de contrato, era una preocupación en esa línea. Naturalmente lo que queremos es no dejar vulnerable al cliente, pero queríamos también evitar un potencial abuso. Ese era el espíritu del comentario del número 3, presidente. Senadora Rincón y después senador Galil. Yo entendería el punto si la responsabilidad estuviera en el cliente, pero aquí hasta la propia redacción de lo que nos presenta la asociación es clara. Dice que el nuevo crédito no debe ganar intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del referido crédito y el pago. ¿Quién hace el pago? El banco, no el cliente. Entonces, de verdad, insisto, estas son las cosas que molestan al final a la ciudadanía. No, es que, ¿sabes qué? Me indigno, porque si nosotros no tenemos la capacidad de reaccionar frente a lo que nos viene a decir la asociación, y esto pasa permanentemente, la ciudadanía se enoja, no con la asociación, se enoja con nosotros. Si la asociación está defendiendo su punto. Ya, pero en el punto 3 la infamable. Todo esto es culpa del señor Laval, pero... No, sí, quiero hacer solo el punto respecto de esta reacción. El Banco 1 está cubierto siempre porque manda su liquidación, que cubre todo su... Y por tanto, cuando le pagan, teóricamente no perdió nada, ¿no es cierto? Y el Banco 2, que sería el teóricamente afectado por el plazo entre que firma el contrato y le paga al Banco 1, no sé si ¿qué es lo que está buscando la norma? Es que diga, si tú, Banco 2, te demoraste 10 días en pagarle al Banco 1, no le cobres intereses al cliente por esos 10 días, porque tú todavía no usaste ni un peso tuyo en esto. Y como es pura responsabilidad del Banco 2 esto, si el Banco 2 quiere cobrar intereses al cliente desde el día 0, que le pague al Banco 1 el día 0. Entonces no parece tan alejado de la justicia la reacción de la... Porque el Banco 1 está cubierto, porque le tienen que pagar lo que liquidó. Y el Banco 2, si quiere cobrar intereses desde el día 1, que pague el día 1. Si no quiere cobrar intereses durante 5 días, que pague el día 5. Pero finalmente todo está en manos del propio Banco 2. Colegas, avancemos entonces. Don Matías. Tomamos el punto Ojalá de que los 6 puntos restantes sean menos. Tomamos de todas maneras los puntos que nos plantean la senadora y los senadores. En el número 4, que tiene que ver con el artículo 16, claro, un artículo previo, el artículo 16 establece una limitación para el monto del capital del nuevo crédito, esto cuando estamos haciendo la portabilidad, y el que no puede superar el monto capital del crédito inicial. El valor del nuevo crédito podría ser superior al valor si se consideraran los intereses devengados por pagar y otros costos. Y acá nos estamos poniendo en un caso relativamente extremo para la tranquilidad de los senadores. Esto no es la habitualidad, pero se podría dar el ejemplo que les había dado anteriormente, que un cliente hiciera de esto una práctica habitual en portabilidad y por lo tanto lo que tenga son créditos que tienen una duración inferior al primer mes, por ejemplo, y donde en el fondo devengó intereses respecto al capital inicial y se empieza a aportar banco a banco. Y por lo tanto, de nuevo, generamos una posibilidad, al menos teórica, de que ese cliente, por un lado, no pague porque se está aportando, por otro lado, va a tener acceso a va a ir recibiendo el bien o va a renegociar el bien banco a banco o institución a institución. Y lo que decimos acá es, pensamos que esto podría desincentivar la portabilidad. En el caso que le estoy planteando, exigiría, dado que hay un límite, que el cliente una vez que se porte además tenga que colocar sumas de dinero arriba de la mesa del nuevo oferente. No por la vía del crédito, sino por la vía de poder compensar
estos pagos que tiene que hacerle al banco al cual se está alejando para pagar los intereses, las comisiones o los demás costos que no logran ser cubiertos. Además, yo creo que igual ese cliente, ya una vez que hizo la vuelta completa, ya no puede seguir dando, supongo. O sea, los bancos van a decir, el fresco que vino con el crédito de menos de un mes. O sea, no es eterno Por su intermedio, señor presidente, nosotros efectivamente veíamos que aquí había un potencial problema, no solo pensando en una persona que se porte mucho, sino que una persona que se porta la primera vez, si está solo cubierto en lo que puede subrogar hasta el monto del crédito inicial, efectivamente podrían haber otros, no sé, intereses, si es que tiene mora, si es que está atrasado y es una persona que está pensando en reordenar su cartera de créditos y cambiarse con todo a un proveedor nuevo, efectivamente podría tener gastos extras más allá del capital adeudado en ese crédito original. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en las indicaciones que presentamos acá es eliminar esta limitación que existía al capital de crédito inicial. Entonces esto quedaría resuelto, estamos de acuerdo con que podría ser un problema para el cliente y lo estamos resolviendo en las indicaciones. ¿Qué concepto ocupa la deuda? Puede ser por cualquier monto. Estamos eliminando las limitaciones al monto al cual del nuevo crédito. La portabilidad puede ser por cualquier... Son dos cosas distintas. ¿Puedes tener un micrófono? Porque este tema, primero sobre el círculo, evidentemente el cliente fresco que se da la vuelta completa, me imagino yo que en algún momento los bancos dicen... yo no sé si los bancos comparten información respecto de clientes riesgosos, peligrosos, pero está claro que cuando ya va a la segunda vuelta al mismo banco, el banco no le va a tocar el crédito, supongo yo. Eso tiene un límite. Pero mi pregunta es si la mención, independientemente que debe hacer al crédito inicial, de todas maneras, lo que se debe pagar es la deuda total que tiene con el banco originario. Sí. ¿Cómo está resguardado eso? Eso está resguardado en la parte que decíamos antes de garantías generales. O sea, no necesariamente tiene que pagar todo porque tiene que pagar todo aquello que ha decidido portar, porque podría ser eventual, exacto, podría ser por decisión del cliente una portabilidad parcial. Todo lo que esté asociado a lo que porta. Exacto, todo lo que esté asociado. Porque este interés o si hay mora o etcétera, está asociado a una deuda y por tanto esa deuda que porta, por decirlo de una manera, tiene efectos que hacen que esté en un monto más alto. Es una deuda con sus hijitos y esa deuda con sus hijitos tiene que ser cubierta completamente. ¿Cómo está resguardado eso? Voy a buscar acá el artículo específico, pero está resguardado, queda resguardado el acreedor inicial en el sentido que se tiene que pagar todas las deudas de los créditos que se están extinguiendo. Los créditos solos se extinguen si se paga la totalidad. Sí, los intereses asociados también. En el caso del crédito de consumo, el pago anticipado implica capital más máximo un mes de interés, tengo entendido. Y en el caso de los créditos hipotecarios, capital más máximo 3 meses de interés. Algo así es lo que establece. Sí. 1,5. Ya. O sea, es capital, eso se estableció en la reforma al principio el año 2000 y tanto. Porque... Para los créditos de menos de cierto monto, para 5.000 UF creo que era. Ya, pero establece, en definitiva, los intereses que genera esa deuda tienen un límite. Y eso es lo que y además ese es el máximo que puede cobrar el banco. El banco podría eventualmente en su contrato establecer menos. Establecer, mire, se paga solo los bancos, está claro, yo creo que van al máximo que establece la ley. O sea, está al menos mes o mes y medio. ¿Cómo se garantiza que se pague todo eso? Porque efectivamente hay un punto. Si la persona, digamos, traslada su crédito, tiene que pagar la totalidad de la deuda que tiene. No puede que traslade el crédito y pague solo una parte, aunque sea el 99.9%. Gracias, señor presidente.
En requisitos para la subrogación, acá el proyecto establece que el nuevo proveedor pague en nombre y representación del cliente el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del crédito referido en la letra A. Y después, cuando nos vamos a definiciones, en definiciones aparece que el costo total de prepago es el monto total a pagar para extinguir totalmente la respectiva obligación en forma anticipada, incluida la correspondiente comisión de prepago en su caso. Y ahí incluye los intereses y comisiones y todo lo asociado. Pero yendo al otro aspecto que está planteando la asociación que le preocupa, que es que existan otros gastos asociados o otros créditos que el cliente quiera integrar en esta subrogación porque, por ejemplo, está reordenando su cartera global de créditos. Este límite que nosotros teníamos a que fuese solo el capital original que había pedido en un crédito podría ser una limitante al uso de la portabilidad. Nosotros estamos de acuerdo en eso y en línea con esa preocupación estamos en las indicaciones que presentamos, estamos eliminando ese monto total, esa restricción sobre el monto. El monto nuevo puede ser de cualquier monto. Exacto, puede ser de cualquier monto, incentivando la portabilidad e incentivando también esta práctica de reordenar todos los créditos en uno solo que puede tener menores intereses. Senador Rincón. Yo entiendo, presidente, que primero la indicación del Ejecutivo resuelve el tema, pero segundo, la verdad es que cuando uno suma créditos, la verdad es que tampoco podía entenderse como limitado, porque era ese y otros créditos que se portaban en la lógica del reordenamiento, pero creo que se salva con la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Voy a avanzar en otro de los comentarios que tiene que ver con el mandato de término, que está establecido en el artículo 10. Nuestro comentario es que no es claro el tratamiento porque no se establecen reglas bajo las cuales se va a verificar la existencia y vigencia del mandato de término. Acá nuestra recomendación o la propuesta tiene que ver que las formalidades, los mecanismos de verificación y aspectos relacionados sean regulados también en el reglamento, que no queden en el aire y que quede explícito eso en el proyecto. No es más que eso. Como acápite, el plazo de los 3 días hábiles para cumplir el mandato en muchos casos podría resultar insuficiente y se podría establecer una extensión extraordinaria en los casos que los trámites con otras entidades así lo requieran. Y ahí estamos pensando en todas las instituciones que son al alero del mismo perímetro. Puede ser la unidad de análisis financiero para generar más información, la misma diligencia de las compañías de seguro, que podrían generar eventualmente una extensión. Pero el punto principal es que estas formalidades estén establecidas en un reglamento. Los últimos comentarios, me quedan 2 láminas, presidente. Uno tiene que ver con la vigencia de la ley que está en los artículos transitorios. Acá se señaló en la tramitación original en la Cámara de Diputados se había establecido inicialmente un plazo de 120 días para la entrada en vigencia de la ley, desde la publicación del proyecto. Y en la misma Cámara se aprobó una reducción a 90 días, desde, por lo menos acordada en la Comisión de Economía de la Cámara. Y nuestro punto acá es que en este tipo de proyectos en general hay que dictar reglamentos, por un lado, que toman tiempo, y segundo, una vez que están dictados los reglamentos, muchos de estos oferentes tienen que adecuar sus procedimientos y también algunas veces sus sistemas, y por lo tanto nos parece razonable volver a proponer a la Comisión una reposición del plazo original de 120 días, en lo posible una vez dictado el reglamento que establece el artículo 23, de manera de poder salvaguardar debidamente la dictación del reglamento y por otro lado que los oferentes también puedan adaptar sus sistemas. Ese es el... Presidente, aquí hay un punto. Yo entiendo que la indicación del Ejecutivo cambia esto, pero no sé si es mejor el remedio o la enfermedad que la enfermedad, porque traslada la vigencia a la dictación de los reglamentos. Quienes hemos estado en el Ejecutivo sabemos que eso puede ser ad eternum. Entonces creo que aquí hay que revisar esto. Entiendo el punto de los 90 días, que puede ser poco, pero trasladarlo a la dictación de los reglamentos puede ser nunca. Entonces creo que aquí hay que revisar esto en la Comisión.
Perfecto. Presidente, sí. Sí, punto sí. Sí. Presidente, sobre ese punto, algunos proyectos incluso establecen fechas para la dictación. Hay un plazo máximo implícito en la ley, pero entiendo el punto de la senadora y también uno podría pensar en plazos máximos para poder dictar el reglamento que salve el punto de la senadora. A ver, yo creo, presidente, que es válido el punto de la asociación respecto de que puede ser muy poco. Y por eso digo que del poco al nada de la dictación de los reglamentos tenemos un lío. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es fijarle un plazo máximo de dictación de los reglamentos, en cuyo caso, de no existir, entra en vigencia la ley. Porque también trasladarlo al reglamento, si no se dictan, aunque pase el plazo, no hay ley. Entonces, creo que hay que revisar esta norma. O sea, yo lo dejaría en la ley, de tal manera que obligue al Ministerio a dictar los reglamentos, porque si no, no vamos a tener nunca ley. Sí. Nosotros efectivamente creemos que el plazo de 90 días está un poco apretado, no vemos problema en aumentar el plazo a 120 días. Y respecto a la preocupación de la senadora Rincón de que nos demoremos en emitir el reglamento, la ley establece un máximo de 45 días siguiente a la fecha de publicación de la ley para emitir el reglamento. Tenemos plazo. Tenemos 75 días después de publicar el reglamento. Presidente, a ver, primero yo creo que no es un reglamento. Yo creo que debieran ser más de un reglamento, que es un tema que debiéramos discutir. Segundo, la acotación de la asesora hace más apremiante el tema desde el punto de vista de los plazos, porque ya no van a ser 90, van a ser 45. Entonces, creo que sería más razonable ampliar el plazo que fija la ley de 90 a 120, y con eso salvamos el punto. Nosotros consideramos razonable extender el plazo en la línea de que lo está presentando la asociación. Sí. Don Matías, ¿qué punto le queda relevante? Porque ya se nos está yendo la... Presidente, voy a mencionar solamente los puntos 7 hasta el número 10, pero voy a remitirme a las conclusiones más importantes. Primero, respecto a la tramitación, la digitalización, acá lo que sugerimos es que los distintos trámites y los certificados se pueden realizar o constar por medios digitales sin necesidad de firma electrónica avanzada, y esto para facilitar el acceso de parte de los clientes y sin perjuicio establecer códigos de verificación, por ejemplo, clave única, registro civil, etcétera. El segundo punto, que también es relevante respecto al artículo 26 del proyecto de ley, que tiene que ver con el tratamiento de datos personales. Solamente constar y hacer establecer en lo dispuesto dicho artículo es sin perjuicio de las obligaciones que tienen los oferentes de crédito, en particular los bancos, en su propia normativa, y especialmente a la ley 19.913, que regula el reporte de operaciones sospechosas a la UAF. Esto es particularmente importante porque un oferente que quiera aportarse y un banco que detecte alguna actividad sospechosa en la portabilidad también debiera ser informado debidamente como está regulado en su propio ámbito de acción, sin perjuicio del artículo que está establecido en el 26. El almacenamiento de documentos, presidente, que está en una modificación que hace el artículo 30 o 31 del proyecto de ley al artículo 17, a la letra M del artículo 17 de la ley 19.496. Acá lo que proponemos es que establece ciertos plazos para conservar documentos respecto a las ofertas de crédito. Lo que proponemos es que la garantía se conserve durante el tiempo de la vigencia del crédito y con un tope de 6 años, pudiendo ser almacenadas también digitalmente. Esto en coordinación con el proyecto, con la sugerencia anterior. En el número 9, presidente, en el artículo 23, que establece precisamente la dictación del reglamento de portabilidad, que tiene que ser expedido por el Ministerio de Hacienda y de Economía, lo que nosotros hemos insistido en distintos puntos, presidente, es que este informe, dada la complejidad y lo técnico que es los productos financieros, que cuenten idealmente con el informe previo de la Comisión para el Mercado Financiero. Y solo en el último punto, presidente,
en la norma de protección de los derechos de los consumidores. El artículo 28 también establece que los productos de portabilidad se establece la aplicación supletoria de la normativa del CERNAC en todo lo que no sea contrario a las disposiciones de la portabilidad que está contenida en esta ley. Acá nuestro punto es que la portabilidad, por esencia, la consideramos como una actividad que es individual y específica de cada cliente. Tiene que ver con la apreciación que cada oferente de crédito va a hacer del cliente que va a ser portado a su institución, y por lo tanto deberían excluirse, a nuestra opinión, expresamente la aplicación de la normativa CERNAC, al menos respecto a las acciones de clase, para evitar un uso malicioso de la herramienta, de manera a no haber forzado, digamos, y meter en un mismo grupo oferentes que en realidad tengan calidades crediticias distintas para el nuevo oferente. Muchas gracias, presidente. Innovación. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No sé si corresponde, digamos, entendiendo que quedan 10 minutos de sesión, si quiere podemos avanzar o si no, poder venir a presentar una próxima comisión. Sí. Bien. No sé si tiene presentación o puede. Tengo una firmar en el presentación marco bastante general. más escueta y más al grano, entonces creería que vamos a poder avanzar. Voy a partir con una introducción breve, digamos, de quiénes somos nosotros. Bien, vamos entonces. Ok. Vamos a Se tratar de solicita la prórroga. enmarcarlo entre los 15 minutos que De acuerdo. hemos hablado. 15 minutos. Bien, bueno, vamos a partir de qué son las empresas de innovación financiera o estas fintech, ¿no? Porque creo que en esta discusión escuché banco como un único, digamos, prestador de servicios financieros, quizás, o suscrito a esta ley. Básicamente existen, digamos, hace un buen pool de años, digamos, una serie de empresas que con base digital están generando servicios financieros apalancados en la tecnología, que están generando mayor competencia, están generando una presión a la baja de las tarifas de los servicios financieros y están, por sobre todas las cosas, generando inclusión financiera, atacando a segmentos generalmente excluidos de los servicios financieros tradicionales, ¿no? Dichas empresas se enmarcan en Chile en 7 grandes mundos, dentro de los cuales están empresas de financiamiento colectivo y de préstamos. Las personas que se benefician por estas empresas financieras o los segmentos de la población son múltiples, ¿no? Por un lado están los hogares y pymes de ingresos bajos, donde están hoy día accediendo a herramientas de prepago, están accediendo a opciones de financiamiento. Están los mercados, ¿no? Que por calificación de riesgo no pueden tomar un crédito. Están los bancos, que hoy día están a través en el mundo asociándose con empresas financieras tecnológicas para acelerar sus procesos. En particular, hay un concepto de Open Banking que está funcionando muy bien en el Reino Unido y en otras jurisdicciones. Están los emprendedores que están no solamente creando empresas, sino que también accediendo a financiamiento, tanto colectivo como individual, para crear sus aplicaciones. Y obviamente están tanto consumidores bancarizados y jóvenes que están con acceso a tecnología, pero quizás no están con un acceso a una cuenta bancaria. Dicho esto, más allá de que existan estas empresas y en el mundo sean exitosos, nosotros vemos que Chile tiene una oportunidad gigantesca y tiene un problema, ¿no? En cuanto a inclusión financiera, Chile cayó en el reciente estudio del Banco Interamericano 3 puestos y quedó fuera del top 10, no del top 10 del mundo, porque me encantaría que nos comparásemos en el top 10 del mundo, pero top 10 de economías emergentes, ¿no? Siendo superados por mercados como Ruanda. Y la sugerencia del BID para este efecto, digamos, es incentivar la digitalización y tecnologías financieras emergentes. La misma superintendencia, hoy CMF, en su informe de inclusión financiera, habla de los beneficios o la oportunidad que genera para la inclusión financiera la generación de servicios tecnológicos. Por lo tanto, nosotros creemos y concordamos con los expositores anteriores de la gran oportunidad que tiene este proyecto y adherimos, digamos, al beneficio que puede traer a la sociedad. Sin embargo, creemos que hay una oportunidad muy grande de hacer explícita la inclusión de las empresas de servicios financieros tecnológicos y no necesariamente empresas tradicionales del mundo financiero,
como actores impactados por este beneficio, ¿no? Exponiendo quizás un riesgo de una eventual exclusión de dichas empresas explícitamente del proyecto, podrían tener un riesgo, un impacto negativo en personas y pymes, las cuales hoy se están viendo beneficiadas por dichas empresas, y creo que concordamos que en la actualidad, si es que hay algo que no podemos darnos el lujo, digamos, es perjudicar a las pymes. Dicho eso, y como dije que iba a ser bastante breve, traemos como asociación solamente un punto principal a reconsiderar en la norma, pero creemos que es un punto gravitante, ¿no? Dicho punto hace alcance a la definición de proveedor que está en el artículo 2, en donde hoy día se toma como referencia, digamos, a quienes, digamos, instituciones que coloquen fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero. Nuestra sugerencia, y entendiendo la realidad de estas más de 140 empresas de innovación financiera que existen ya en Chile, es que se amplíe ese artículo para considerar también como proveedor aquellas u otras entidades que realicen o que su giro principal consista del desarrollo y ejecución de productos financieros, siempre cuando dicha actividad se enmarque dentro de la ley. Creemos que esa oportunidad, digamos, va a posibilitar que esta discusión no se centre dentro de prestadores bancarios solamente y que puedan, digamos, estos pymes y usuarios verse beneficiados al portar instrumentos a empresas financieras no tradicionales. Muchas gracias. Ejecutivo. Gracias, presidente. Nosotros entenderíamos que las empresas que FinTech engloba una variedad muy amplia de servicios. Nosotros entenderíamos que aquellas empresas FinTech que otorguen crédito está adecuadamente recogido en la definición de proveedor a través de la frase institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, y que ahí podrían entrar eventualmente fintech que otorguen crédito porque cuyo giro relacionado sea el otorgamiento de crédito. Entonces nosotros entendemos que por ahí tendrían una vía para entrar. No obstante, quizás sería adecuado ver en el mediano plazo la posibilidad de que queden recogidas más completamente en la ley, pero antes que eso nosotros consideramos un requisito avanzar en en el proyecto de ley FinTech, que las define de mejor manera, les otorga regulaciones y requisitos formales de capital, de requisitos operativos que garanticen el buen funcionamiento de las empresas FinTech. Entonces, nosotros con la CMF actualmente estamos trabajando en un anteproyecto de ley que queremos presentar en cuanto a FinTech, y en ese podría verse cómo se insertan los distintos tipos de empresas FinTech dentro de este proyecto de portabilidad. Nosotros consideramos objetivo deseable en el mediano plazo, corto plazo ojalá, pero que no es esta la oportunidad de cambiar la definición de proveedor, porque ni siquiera está claro a qué se le llama empresa FinTech y cuáles están dentro del perímetro regulatorio de la CMF y cuáles no. A propósito de lo último, lo que usted plantea es que la ley se aplique eventualmente a instituciones que no están reguladas ni fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Efectivamente, o sea, tal como... O sea, ya, pero es que es un sinsentido, quiero decirlo, que esta portabilidad financiera que la va a fiscalizar la Comisión de Mercado Financiero se aplique a instituciones que no son fiscalizadas por la Comisión del Mercado Financiero. Le planteo mi punto de vista a la Comisión. Obviamente, mientras más oferente exista mayor competencia, bienvenido sea, pero siempre tiene que ser con un resguardo de regulación, porque si no se producen abusos. Por unos pocos, es verdad. Sí, yo creo que la mayoría de la gente es honesta, unos pocos son deshonestos, pero hemos tenido, yo siempre cito el caso aquí de Eurolatina, que quizás el ejemplo emblemático del abuso. Y los bancos, si bien son muy cuestionados, y yo incluso tengo visión crítica respecto a muchas cosas que hacen los bancos, son instituciones que están reguladas y por tanto tienen un marco dentro del cual actúan que es mucho más acotado, y por tanto el abuso está mucho más, podríamos decir, eventual. El riesgo sobre el riesgo moral, etcétera, está mucho más regulado, sobre todo además después de la crisis del principio de los 80. Entonces,
creo que es una contradicción. Es decir, queremos ser parte de la portabilidad. Está bien, bienvenido a la portabilidad, pero tiene que estar disponible a ser fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, tiene que ser una cosa vinculada con la otra. Porque en caso contrario, por unos pocos, reitero, se termina produciendo un abuso. Y en ese sentido los bancos tienen una regulación que hace que, reitero, independientemente de que hay situaciones de abuso, también hay resguardos para los clientes que no existen respecto de otras instituciones de carácter financiero. Entonces yo creo que la tendencia tiene que ser más competencia, es positivo, pero regulación y un estándar, digamos, se me están yendo las palabras a esta altura, de servicio que tiene que ser el más exigente y el que protege de mejor manera a los clientes. Gracias, presidente. A ver, yo creo que las empresas y banking están creciendo en el mundo y Chile no está ajeno a eso. Entonces la pregunta más que a ustedes, al Ejecutivo. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para regular estas empresas? Porque creo que es súper importante que existan, que se regulen y que sean competencia para el sistema que tenemos hoy día. El negarles la entrada, no hacer nada, existiendo ellas, creo que es el peor de los escenarios. Y lo que dice el senador Elizalde es cierto. Hay muchas cosas que hacen los bancos, que las hacen porque además no tienen competencia. Entonces mi pregunta es más bien al Ejecutivo. Creo que es súper importante que ellas quieran entrar a esto para ser un mecanismo reconocido y regulado en la portabilidad, pero ¿qué está haciendo el Ejecutivo para regularla? Porque es lo que debiera garantizar que el sistema funcione. Si antes de darle la palabra al Ejecutivo, a eso hay que sumar que tengo entendido que en la Comisión hay un proyecto en torno a todas estas empresas prestadoras de servicios que no informan sus deudas al sistema, lo cual también provoca un riesgo, porque mientras por un lado se está haciendo la portabilidad financiera, desconocemos el nivel de deudas que tiene este cliente, este usuario, en que finalmente hace una portabilidad, pero hace una bicicleta finalmente que termina perjudicando al propio usuario. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros creemos que hay un rol importante para las empresas fintech, para el tema de inclusión financiera y en la competencia. Nosotros queremos promover eso y en línea con este objetivo, el ministro de Hacienda anterior anunció un proyecto de ley fintech en el cual estamos trabajando con la CMF. La CMF llamó a mesas de trabajo en que se reunió con la Asociación Fintech y varias de las empresas Fintech, y en base a esas mesas de trabajo estamos en conjunto en este momento elaborando el proyecto de ley Fintech. Adicionalmente, y queremos presentarlo ojalá este año. Sí, y en esa línea podríamos buscar una redacción en el proyecto que permita que, sin hacer mención específico, no tengamos que cambiar la legislación una vez que eso esté, de tal manera que veamos cómo las dejamos comprendidas una vez que obviamente ingresen. Me explico. Si van a ser reguladas por la Comisión de Mercado Financiero, debiéramos buscar una redacción que permita que cualquiera que sea regulado por la Comisión pueda acceder a este mecanismo. No sé cuál es la redacción, presidente, pero nos ahorraría mucho trabajo futuro entrar a modificar la ley. Podríamos. Ángel Sierra. Sí, presidente, bueno, muchas gracias. Y al respecto, comentar que efectivamente esta iniciativa viene avanzando, pero dadas las circunstancias del país, convendría bastante acelerar el proceso, porque hoy les puedo contar que las empresas de financiamiento de la Asociación Fintech en el año 2018 prestaron 250 millones de dólares. El año pasado prestaron 350 millones de dólares y para este año tienen proyectado 400 millones de dólares. Esos son montos chicos respecto a lo que hace la banca, pero se alcanza a evidenciar la exponencialidad de lo que están logrando a partir de la tecnología, y curiosamente todo esto lo están haciendo a pymes. O sea, los clientes de las fintech son pymes y hoy están bastante
heridas con todo lo que ha sucedido. Entonces sería muy conveniente acelerar este proceso porque quizás muchas pymes no van a alcanzar a esperar un año para que todo esto suceda, sino que necesitan el apoyo ahora. Entonces, eso. Solamente para complementar y atacar, contestar el punto del señor Elizalde, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que las empresas, y como mencionó el Ejecutivo, la asociación siempre ha estado dispuesta a colaborar y a creer que es necesaria una regulación, ¿no? La falta de regulación nosotros creemos que perjudica al consumidor, tal como creemos que el exceso de regulación perjudica la innovación. Dicho eso, creemos que estamos en un momento donde es como el huevo de la gallina, ¿no? Tenemos una ley que está avanzando mucho más rápido. Lamentablemente creemos nosotros que es la propia ley FinTech, que sí tuvo un sentido quizás más de apuro en el ministro de Hacienda anterior, y ahora vemos que un poco menos, quizás por el contexto social, y por ende creemos que las pymes no pueden seguir esperando. Entonces, traíamos este punto justamente entendiendo que en el futuro esperamos que estas sean reguladas propiamente por la CMF, pero hoy son una realidad y son una realidad que hoy día, si es que lo miramos en el contexto de este proyecto de ley, quedarían excluidas. Senador Elizalde. Entusiasmento, sí. Yo quisiera pedir que acordáramos enviar un oficio al ministro de Hacienda, consultándole sobre los plazos para un proyecto que regule esta materia. Ok, pero también considero oportuno la propuesta que ha hecho la senadora Rincón en que dejemos abierta la puerta y el día de mañana no tengamos que hacer un proyecto de ley para incorporarla. Es decir, el Ejecutivo se compromete con esa redacción. De las empresas que dan entre crédito masivo. Sí, podrían caer eventualmente. ¿Es desordenado, Galilea? Y el límite de máximo interés convencional se le Senador Galilea, use el micrófono. Senador Elizalde, apaga el micrófono. Está muy desordenado. Me tenía bloqueado el senador Elizalde. Bien, a ver, vamos para ir tomando los acuerdos finales. Ya. En relación a los acuerdos finales, se solicita la aprobación de la comisión para enviar el oficio propuesto por el senador Elizalde en torno a hacer la consulta, señor ministro de Hacienda, para adelantar el proyecto de ley FinTech. El segundo es solicitar al Ejecutivo primero el informe jurídico en relación al artículo 17, que ha mencionado en la exposición la Asociación de Bancos, los temas que además se hayan provocado en el diálogo aquí que se ha producido entre senadores y los puntos que ha presentado la asociación, y la moción que ha presentado la senadora Rincón en torno a poder incorporar un nuevo artículo que permita no tener que hacer un nuevo proyecto de ley, sino que cuando estén reguladas en el mercado, cualquier institución que se regule por la vía de la Comisión del Mercado Financiero, pudiese efectivamente ser parte de esta normativa. Bien, en relación a la propuesta del senador Elizalde, ¿se aprueba la comisión? En relación a lo que ha propuesto la senadora Rincón en relación a la modificación de la redacción, y no habiendo más que tratar en la comisión, se levanta.